nuestras aptitudes, todo lo que hacen a esa modulación de la experiencia de lo cotidiano, ¿no? Sí, a la vez ese todo está absolutamente conectado, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso, en más de una ocasión, siempre tratamos de recordar que cuanto más holística sea el enfoque que tengamos del tema en cuestión, eh, tenemos más chance de poder tener una visión un poco más fiel, ¿no? de la cosa. Y bueno, este es un tema que viene como anillo al dedo para el día de hoy, que es el tema de los hábitos, de la atención en los hábitos y el impacto emocional que los hábitos tienen en nosotros, ¿no? Y a ver cómo lo vincularías con el tema de hoy, un poco para hacer un pequeño impasse y después continuar, ¿no? Bueno, ¿qué tema, si no es el fútbol, más emocionante, ¿no? ¿Qué hábitos, si no es la pasión por el fútbol más allá del deporte, ¿no? Primero que nos representa como sociedad, porque nosotros particularmente los argentinos somos muy futboleros, y bueno, creo que es un tema que estamos incluso hasta tratando en vivo, porque el solo hecho de llegar hasta acá, hasta la radio, fue una odisea, Claro. debido a la explosión de emociones y picos de emociones que se están viviendo en la calle en este momento, ¿no? Que parece que vibra Sí, de seguro. la intensidad que tiene. Y bueno, es un tema muy interesante porque, si bien hoy está un poco sacado de proporción debido a la alegría generalizada que tiene este tema, que, como vos bien decías, tiene la particularidad de que nos vincula, ¿no? Porque es algo que se puede compartir, ¿no? Hoy es una alegría que particularmente se puede compartir entre muchos porque, bueno, es una cuestión de nacionalidad y nos atraviesa a todos. Pero, como, como siempre traemos la intención de cuestionarnos, ¿no? Y cuestionar nuestros hábitos, a mí me gustaría hablar hoy de qué importancia o qué lugar tiene la atención con respecto a los hábitos a los que solemos llevar a lo cotidiano, ¿no? Es decir, qué impacto en nosotros y en cada realidad individual tienen los hábitos en los que solemos ocupar nuestro día a día, y qué particularidades tienen esos hábitos que hacen que los hagamos o consciente o inconscientemente, ¿no? Porque hay muchos hábitos que están en piloto automático, que vienen con una inercia ya propia de nuestro condicionamiento, y eso produce oscilaciones emocionales o cambios en nosotros que podemos no estar atentos de que cuando eso ocurre. Y por supuesto lo más común, lo más fácil de tratar, que es los hábitos a los que nos solemos llevar conscientemente, ¿no? No, y yo creo que es interesante tratar, no sé si separar, pero sí describir ciertas diferencias respecto a los hábitos que podemos llamar inconscientes de los que son conscientes. ¿Y por qué creo que es interesante o importante destacarlo? Porque el hábito que por su propia naturaleza es inconsciente, a la vez está vinculado a un mecanismo físico que se dispara más allá de nuestra decisión. Nuestro organismo está diseñado de manera tal que está preparado para el automatismo y está preparado también, quizás en un menor grado, para la vida consciente. Y este automatismo, que es ancestral, que es el más viejo, el que más se remonta
a nuestro origen como especie, El más visceral. claro, abarca mucho más de lo que creemos, el funcionamiento de nuestro organismo, y condiciona mucho más de lo que conscientemente creemos en nuestra vida cotidiana, como vos bien decís, ¿no? Entonces, me parece interesante, primero, comprender este fenómeno que existe más allá de nuestra voluntad. Y por otro lado, tratar de observarlo para ir, en la medida de nuestras posibilidades, de comprenderlo, como decía antes, y de cada día más llevarlo a nuestros estados de conciencia, porque en la medida que las cosas pasan, desde mi punto de vista, más al estado de conciencia, más inteligente en nuestra vida. Sí, por lo menos, como mínimo podemos decir que pasamos a tener una mano en el volante, ¿no? Como mínimo. Sí, yo creo que este tema que tocaste de esta automatización que se genera, esta facilidad que tiene para convertir tareas repetitivas en automáticas, llega a un punto como que se extiende a lo largo y ancho de nuestro ser, ¿no? Porque desde automatizar acciones como caminar, para poder hacerlo sin tener que esforzarnos, al momento de realizar la actividad. Y además poder pensar en otra cosa. Exactamente, es como un proceso en segundo plano, por así decirlo. Claro. Se puede observar que con la misma posibilidad podemos llevar hábitos quizás no saludables o que tienen un impacto indeseado en nosotros al mismo nivel de automatización. Por ejemplo, un ejemplo de la modernidad es, bajo un estado de ansiedad, manotear algo para comer, pero quizás no tengo hambre, ¿no? Un caso común, típico. Claro. Ahora, la particularidad que tiene esa situación es la inatención que reina en ese momento, que hace que nosotros capaz que ni filtramos que eso está pasando. Claro. Claro, claro. Y ahí está un poquito, me parece, el meollo de la cosa, ¿no? Cómo va invadiendo, si se me permite la palabra, el mundo automático a nuestra vida consciente. Porque llega un momento, y creo que a todos nos pasa, que se mezclan ambas cosas. ¿En qué sentido se mezclan? En que ocurren cosas a partir del automatismo, a partir del condicionamiento, y nuestro consciente o teórico consciente explica o le da una explicación a aquello que no tiene una explicación desde la reflexión, sino es como una excusa que buscamos, una excusa que se nos dispara también desde nuestro inconsciente, que nos exige explicar. Porque una de las particularidades que tiene nuestra inteligencia consciente es la necesidad de dar respuesta a todas las cosas que se nos plantean. Una respuesta muchas veces lineal, muchas veces estereotipada, muchas veces una respuesta sin respuesta. Pero esa búsqueda es permanente en nosotros. Por eso la angustia, por eso la pérdida de sentido muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en esa búsqueda equivocamos el camino al atribuirle al hecho causas que nuestra cabeza inventa, porque en realidad se deben a factores que por ahí no podemos percibir, ¿no? No sé si vos lo ves desde esa perspectiva o no, o lo ves desde otro ángulo. Sí, totalmente, porque estamos hablando de una característica que es intrínseca a nosotros y que se remonta, vaya a saber cuándo, y que nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestro intelecto es demasiado moderno y pequeño como para poder entender eso, y que además, y esto ya es repetir algo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, eh, lo que busca el pensamiento es satisfacer ese hambre, esa necesidad que tiene sí mismo por no dejar la pregunta inconclusa, ¿no? Pero es a modo de justificación, por así decirlo, es
no busca la verdad, lo que busca es una respuesta en el mismo formato del cual se origina la pregunta, porque la pregunta ni siquiera está originada desde una percepción de esa realidad, sino desde una observación parcial de ese resultado, producto de, no sé, observar un hábito, el resultado de un hábito nuestro, ¿no? Automatizado. Y yo creo que esto es el disparador principal para traer a colación la imposibilidad de conectar con el presente debido a ese estado de automatización que reina, porque A ver, ya de eso es por interesante. A ver, vamos a tratar de desarrollarlo. sí, brevemente, como para sumarizarlo un poco. En el mejor de los casos tenemos tenemos un pensamiento en estado consciente que de todas maneras va a estar parcializado y esa fragmentación, que es la propia naturaleza del pensamiento, va a dar una simbología abstracta y muy pequeña y muy pobre con respecto a la realidad que quiera estar explicando. Y después tenemos, producto producto de la repetición de esos pensamientos, lo mismo llevado al campo más inconsciente de la automatización que estábamos hablando, ¿no? Este efecto, este estado, esta capacidad que tenemos como individuos de automatizar la acción sin necesidad de tener un esfuerzo consciente. Ahora, ambas cosas van en el sentido opuesto de el ver como acción que nos conecta con el presente, ¿no? Porque ese formato fragmentado de pensamiento, sea consciente o inconscientemente, va a estar en el pasado o a lo sumo como una proyección del futuro, que también es una ficción porque es parte del mismo pasado, porque se proyecta con la memoria o con Claro, los recuerdos. claro. Entonces, tenemos ese ping-pong entre un pasado y un hipotético futuro, pero en el medio nunca pasa nada. Claro. Vos fíjate que esta cuestión de lo automatizado en nosotros tiene que ver también con la acumulación de recuerdos que disparan conductas. Krishnamurti decía que somos nuestro pasado en muchas cosas y que somos el producto de nuestro pasado y particularmente de la acumulación de muchos ayeres. Ahora, esa acumulación de ayeres produce hoy una conducta, que eso es lo que creo que debemos observar con detenimiento. La acumulación de ayeres no implica solamente una actitud nostálgica en la vida, implica un hoy que es producto de ese pasado. Por eso es importante y clave ampliar nuestro nivel de conciencia para que nuestro hoy sea un hoy en serio, sea un hoy presente, no un hoy desde el ayer, ¿no? Sí, a mí me gustaría ir un poquito más allá y decir que es un ayer simbólico, porque es en el presente donde tenemos toda esa Sí, en acumulación realidad siempre es simbólico porque está en nuestra cabeza el ayer. Claro, pero a lo que voy es que por más representación del pasado que sea, está operando en el ahora. Claro. Entonces, incluso aunque en términos de simbología podamos, llegar a la conclusión de que no es una representación fiel del pasado, esa fragmentación empaquetada con todo lo que nosotros somos como individuos, tiene un efecto en el ahora y solo en el ahora. Claro, claro. Eso es fundamental porque eso hace a la, digamos, a la practicidad de poder observarlo. No es un tema teórico, sino que es un tema práctico. Tiene que ver, como decíamos hace unos minutos, con la posibilidad de tener una calidad de vida más fructífera, más diversificada, menos prejuiciosa. Porque en definitiva, los prejuicios, en definitiva,
como la misma palabra lo indica, son el resultado de una acumulación de ayeres que de manera cristalizada generan ideas, y esas ideas son las que condicionan nuestra vida. Cuando más vivimos en el presente, menos prejuicio tendremos y más capacidad para resolver las cosas vamos a tener en este presente y no desde el pasado, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el adjetivo cristalizado porque me da la sensación de que representa muy bien algo que se congeló en el tiempo y que no es compatible con una impermanencia constante, que es la única realidad en la que opera la vida. Claro. Entonces esa dicotomía es el afán por compatibilizar esa dicotomía es lo que resulta en conflicto también. Claro, porque el animal, nuestro hermano animal, no tiene ese conflicto, porque él vive de una manera unidimensional. Nosotros, como decía Aldous Huxley en la brillante introducción de La libertad primera y última, somos seres anfibios, es decir, vivimos en el pasado y vivimos en el presente de manera simultánea. Y en esa ambivalencia de vidas es que vivimos justamente conflictuados. Y la única manera de superar eso, si algún día lo logramos, es ampliar nuestra conciencia. Porque de esa manera la conciencia puede ser el eje de nuestra observación y no un aspecto secundario de nuestra vida. ¿Te parece? Así que bueno, me pareció muy, muy interesante este tema que tiraste. No sé si querés agregar algo más sobre esta cuestión. No, quizás este es un tema que da para rato y que es adyacente a muchos otros temas. Quizás destacar que para el que está experimentando el conflicto como una realidad, es importante cuestionar, entre otras cosas, el formato, la naturaleza en la que opera los recuerdos, ¿no? Es importante esto. A mí me parece que no es nunca suficiente hacer hincapié en lo clave que es entender que los recuerdos están cristalizados. El poder, el poder ver que los recuerdos, además de ser una versión totalmente incompleta de la realidad que ya fue, además de eso, ¿no? Ya desde el vamos es una realidad incompleta. Pero no solamente eso, sino que es una realidad que está cristalizada porque es la manera en la que archivamos los recuerdos, pero a su vez tiene esta trampa que cuando traemos a colación un recuerdo, ese recuerdo cambia, porque el recuerdo del recuerdo o el pensar en ese recuerdo le va a agregar algo. Seguro, siempre. Y la repetición continua de esa acción va modificando el recuerdo y después de un tiempo el recuerdo original no se parece en nada al recuerdo que tenemos en ese presente. Exacto. Ahora yo introduciría un elemento positivo en eso, y es el siguiente. En la medida que uno se da cuenta que el recuerdo se va modificando, comprende que el recuerdo es plástico, es decir, tiene una plasticidad tal que hoy es de una manera y mañana puede ser de otra. Y por ese mismo camino nosotros podemos superar nuestros traumas cristalizados en nuestro pasado. Aquellos que viven fijos en determinadas situaciones que le impiden vivir o que le impiden tener una calidad de vida adecuada, deben comprender que con un acto de conciencia ese recuerdo se puede modificar a partir de una observación distinta de los hechos. Y esa observación me puede cambiar hoy. Entonces creo que también, por ese lado, la plasticidad del recuerdo y comprender la naturaleza del recuerdo es un camino adecuado para nuestro propio cambio, ¿no? Bueno, vamos a girar ahora
cuando venga nuestro operador, a escuchar un texto que es muy interesante y además hemos salido de la costumbre de leer textos en sintonía. Esta vez vamos a leer un texto de Krishnamurti, o mejor dicho, va a leer un texto de Krishnamurti, una amiga nuestra que se llama, espero decirlo bien, Claudia Sijak, que es una música de primer nivel, una eximia ejecutora del arpa, y que a la vez tiene una fluidez en el decir que va a hacer honor a la calidad del texto de Krishnamurti. Lo hemos separado en dos partes, así que vamos a escuchar la primera, que es la más breve, luego haremos un par de comentarios con Pablo, si él desea, y luego escucharemos la segunda parte. Así que, Nico, escuchamos la primera parte de Claudia. Carta a las escuelas de Krishnamurti, 1 de noviembre de 1983. Uno está completamente seguro de que los educadores se dan cuenta de lo que actualmente está sucediendo en el mundo. La gente está dividida en lo racial, en lo religioso, en lo político y económico, y esta división es fragmentación. Ello está originando un caos muy grande en el mundo. Guerras, toda clase de engaños en el campo de la política, etc. La violencia se está extendiendo y el hombre lucha contra el hombre. Este es el estado actual de confusión que impera en el mundo, en la sociedad en que vivimos, y esta sociedad la crearon todos los seres humanos con sus culturas, sus divisiones lingüísticas, sus separaciones regionales. Todo esto engendra no solo confusión, sino odio, mucho antagonismo y más diferencias lingüísticas. Esto es lo que está ocurriendo y la responsabilidad del educador es realmente muy grande. Le concierne en todas las escuelas dar origen a un ser humano bueno, que tenga un sentimiento de la relación global que no sea nacionalista, regionalista, aislado, que no se aferre religiosamente a las viejas tradiciones muertas que realmente carecen de toda validez. Su responsabilidad como educador se vuelve cada vez más seria. Debe estar más y más comprometido, más y más interesado en la educación de sus estudiantes. ¿Qué está haciendo actualmente esta educación? ¿Está realmente ayudando al hombre, a sus hijos, para que se interesen más en la vida, para que sean más benévolos, más generosos, para que no vuelvan al viejo patrón, a la vieja fealdad y perversidad de este mundo? Si el educador está realmente interesado en esto, como debe estarlo, entonces tiene que ayudar al estudiante a descubrir su relación con el mundo. No el mundo de la imaginación o del sentimentalismo romántico, sino el mundo real, donde ocurren todas las cosas. Y también con el mundo de la naturaleza, con el desierto, con la jungla o con los pocos árboles que lo rodean, con los animales de la tierra. Los animales, afortunadamente, no son nacionalistas. Cazan solo para sobrevivir. Si el educador y el estudiante pierden su relación con la naturaleza, con los árboles, con lo ondulante mar, cada uno de ellos perderá ciertamente su relación con el ser humano. ¿Qué es la naturaleza? Hay muchos discursos e intentos destinados a proteger la naturaleza, los animales, los pájaros, las ballenas y los delfines, a limpiar los ríos contaminados, los lagos, los campos verdes, etc. La naturaleza no es algo creado por el pensamiento, como lo es la religión, la creencia. La naturaleza es el tigre, ese animal extraordinario con su energía, su gran sensación de poder. La naturaleza es el árbol solitario en el campo, son las praderas y los huertos. Es esa ardilla que se esconde tímidamente detrás de una rama. La naturaleza es la hormiga y la abeja y todas las cosas animadas de la tierra. La naturaleza es el río, no un río particular como el Ganges, el Támesis o el Mississippi. La naturaleza es todas aquellas montañas revestidas de nieve, con los oscuros valles azules y la cadena de cerros que se enfrentan al mar. El universo es parte de este mundo,
Uno debe tener un sentimiento de todo esto, no destruirlo, no matar por el propio placer de matar, no matar animales para la mesa de uno. En realidad, matamos el repollo, los vegetales que comemos, pero en alguna parte debe uno trazar la línea. Si no comiéramos vegetales, ¿cómo viviríamos? De modo que uno debe discernir con inteligencia. Bueno, muchas gracias, Nico. Esta parte, como anunciamos al comienzo, es la primera de un texto que, como dijo nuestra amiga, se refiere a la educación y en particular está dirigida a los chicos de las escuelas Krishnamurti. Nosotros nos debíamos a algo vinculado a la educación porque no lo hemos tocado con la, digamos, no le hemos dado la importancia que corresponde a este tema en el programa, quizás porque no somos expertos en educación y no quisimos faltar el respeto a aquellos que lo son. Perdón, pero creemos que hay que tratar de algún modo de introducir esta cuestión porque es básica en la enseñanza de Krishnamurti. No olvidemos que Krishnamurti creó muchas escuelas alrededor del mundo y él estimaba que la educación de nuestros hijos, de los jóvenes, era fundamental para el cambio humano, que era muy difícil cambiar lo anquilosado en los seres mayores, justamente hablando de los hábitos y de las costumbres, como habíamos hablado antes, y que los jóvenes eran ese material fresco, esa masilla plástica que permite modificar las cosas y dar el salto a un verdadero cambio en la naturaleza humana. Y qué mejor para hablar del cambio que la comprensión de la cuestión ecológica. Ustedes noten que cuando Krishnamurti habla de estas cuestiones, prácticamente en el mundo era un tema desconocido. Estamos hablando de comienzos de la década de los 80 seguramente, y prácticamente, como decía, la cuestión ecológica era algo desconocida. Por eso, la comprensión de la cosa que tiene que ver con la naturaleza, que en definitiva es aceptar que somos parte de una unidad indivisible, es parte justamente de nuestra propia revolución. Ustedes vean que la mayor cantidad de dramas de la humanidad, si no todos los dramas, están vinculados a esa visión falsa de vivir aislados, de creer que el ser humano está separado del resto de lo viviente, como que tuviese una misión designada, no se sabe por quién, para dominar, para poseer y para ser el eje, es decir, una visión antropocéntrica. Y eso es lo que creemos que hay que destruir en el buen sentido. Hay que comprender que una de las actitudes humildes que podemos tener es comprender justamente ese vínculo inescindible con el todo, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora la segunda parte y luego retomamos el programa. Gracias. La naturaleza forma parte de nuestra vida. Nos originamos en la semilla, en la tierra y somos parte de todo eso, pero estamos perdiendo rápidamente el sentido de que somos animales como los otros animales. ¿Puede usted tener un sentimiento por ese árbol? Mirarlo, ver su belleza, escuchar el sonido que hace. ¿Puede ser sensible a la pequeña planta, a la maleza, a esa enredadera que va ascendiendo por el muro, a la luz sobre las hojas y a las numerosas sombras? Uno debe percibir todo esto y tener ese sentimiento de comunión con la naturaleza que nos rodea. Puede que uno esté viviendo en una ciudad, pero igualmente hay árboles aquí y allá. Una flor en el jardín de al lado puede estar mal cuidada, cubierta de cizaña, pero mírela. Sienta que usted es parte de todo esto, parte de todas las cosas vivas.
Si uno causa daño a la naturaleza, se está causando daño a sí mismo. Uno sabe que todo esto ya se ha dicho antes de diferentes maneras, pero no parece que le prestemos mucha atención. Es que estamos tan atrapados en nuestra propia red de problemas, en nuestros propios deseos, en nuestros propios instintos de placer, en nuestro propio dolor, que jamás miramos lo que nos rodea, jamás observamos la luna. Obsérvela. Observe totalmente con sus ojos y oídos, con su sentido del olfato. Observe. Mire todo como si estuviera mirando por primera vez. Si puede hacerlo, está viendo por vez primera ese árbol, aquel arbusto, esa brizna de hierba. Entonces pueden ver al maestro, al padre, a la madre, a la hermana y al hermano como si fuera la primera vez. Hay en ello un sentimiento extraordinario, la maravilla, la extrañeza, el milagro de una fresca mañana que jamás ha sido antes y que jamás será. Esté realmente en comunión con la naturaleza, no verbalmente atrapado en su descripción, sino siendo una parte de ella. Perciba, sienta que usted pertenece a todo eso, sea capaz de sentir amor por ello, de experimentar admiración por un ciervo, por la lagartija sobre la pared, por esa rama rota que yace en el suelo. Contemple la estrella vespertina o la luna nueva, contémplela sin la palabra, sin decir meramente ¡qué bella! Y volverle la espalda atraído por alguna otra cosa. Mire esa estrella solitaria y la delicada luna nueva como si las mirara por primera vez. Si existe una comunión así entre usted y la naturaleza, entonces puede usted comunicarse con el hombre, con el muchacho que se sienta a su lado, con su educador o con sus padres. Hemos perdido todo sentido de la relación. Esta no consiste solo en declaraciones verbales de afecto o interés mutuo, sino que también es ese sentimiento de comunión no verbal. Es un sentimiento de que todos estamos unidos, de que todos somos seres humanos, que no estamos divididos, fragmentados, que no pertenecemos a ningún grupo o raza particular ni a algún concepto idealista, sino que todos somos seres humanos, que todos estamos viviendo en esta tierra extraordinaria y bella. ¿Alguna vez se ha despertado usted muy temprano y ha mirado por la ventana o ha salido a la terraza para contemplar los árboles y el amanecer primaveral? Viva con ello. Escuche todos los sonidos, el susurro, la leve brisa entre las hojas. Vea la luz sobre esa hoja y observe el sol que se levanta tras el cerro sobre la pradera y el río seco o ese animal y aquellas ovejas al otro lado de la colina. Obsérvelas, mírelas con ese sentimiento de afecto, de protección, en el que uno siente que no desea causar daño a casa alguna. Cuando usted tiene una comunión así con la naturaleza, entonces su relación con otro ser humano se vuelve sencilla, clara y está libre de todo conflicto. Esta es una de las responsabilidades del educador, no meramente la de enseñar matemáticas o cómo manejar una computadora. Mucho más importante es poder estar en comunión con otros seres humanos que sufren, luchan y experimentan la gran angustia y el dolor de la pobreza, y también con esas personas que pasan en un lujoso automóvil. Si el educador se interesa en esto, está ayudando al estudiante a que se vuelva sensible a los sentimientos y sufrimientos de otras personas, a las luchas de otras personas, a sus ansiedades y preocupaciones y a las disputas que ocurren en la propia familia. Debe ser responsabilidad del maestro educar a los niños, a los estudiantes, para que tengan una comunión así con el mundo. Puede que el mundo sea demasiado grande, pero el mundo está donde está el estudiante, ese es su mundo. Y esto trae consigo una natural consideración, una natural afecto y cortesía hacia los demás y una conducta que jamás es ruda, cruel o vulgar.
El educador debe hablar acerca de todas estas cosas, no solo verbalmente, sino que él mismo debe sentirlas. Sentir el mundo de la naturaleza y el mundo del hombre, ambos están relacionados entre sí. El hombre no puede escapar de ello. Cuando destruye la naturaleza, se está destruyendo a sí mismo. Cuando mata a otro ser humano, se está matando a sí mismo. El enemigo no es el otro, sino uno mismo. Vivir en tal armonía con la naturaleza, con el mundo, da origen naturalmente a un mundo distinto. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo quería invitar a Pablo a hacer alguna reflexión sobre este texto. Y yo no quiero condicionarlo, pero creo que tiene bastante que ver, como ocurre muchas veces, con lo que habíamos hablado de algún modo, pero lo quiero dejar a Pablo que haga un comentario y después retomamos para ir cerrando el programa, que desde ya les quiero decir que Gustavo, por esta cuestión de los festejos, no ha podido llegar porque no le han hecho la sustitución en el trabajo en el horario adecuado, así que lo encontraremos el próximo martes. Bueno, y ya esta salvedad lo dejo a Pablo con la palabra. Vos fíjate, Horacio, qué propuesta radical deja Krishnamurti al final. Dice, cuando dañamos al otro, nos estamos dañando a nosotros mismos. Cuando dañamos a la naturaleza, nos estamos dañando a nosotros mismos. El enemigo no está afuera, el enemigo es uno. Y acá, para jugar un poco al abogado del diablo y empezar a cuestionar de una manera más seria la cosa, quiero traer a la mesa la confusión, ¿no? Porque creo que creo que la confusión que se da producto de los miles de movimientos internos y externos que ocurren en el ahora, en un estado de inatención y del no ver, producen que nosotros tengamos una especie de disociación entre lo externo y lo interno. Porque vos fíjate que desde la lógica más humilde, por así decirlo, no tiene mucho sentido decir que cuando estamos dañando a otro, nos estamos dañando a nosotros mismos. Desde el nivel de lógica que manejamos, eso no tiene sentido. Y para que eso tenga sentido, ¿qué tiene que cambiar en nosotros? ¿Qué movimiento se tiene que dar? ¿No? Porque si yo me pongo en difícil y digo, bueno, pero yo observo la naturaleza, observo la fauna y veo como un león se pelea con otro león por el control de la manada o por lo que sea, o la cuestión que sea. Y no veo que al dañar a otro se dañe a sí mismo, al contrario. Claro. Está defendiendo sus propios intereses. Eso mismo extrapolado a nosotros tiene el resultado con el que solemos comportarnos, que es tener el efecto reactivo de dañar a otro, generar un daño externo. Sí, porque tendemos a dominar, es decir, creemos que el dominio es nuestra mejor arma para vivir. Sí, y yo creo que va un poco más allá de eso, ¿no? Es lo lejos que está la lógica clásica que manejamos de entender que es todo interno, que en realidad el movimiento es todo interno. Yo quiero detenerme en lo pobre que es nuestra lógica. Porque en realidad, yendo más allá, no hay ni externo ni interno. Ese es el tema. Es decir, desde mi perspectiva, nuestra división entre externo e interno es una división artificial producto de la naturaleza de nuestra mente. Pero en esencia, lo externo y lo interno es una fantasía. Hay una unidad y esa unidad se expresa
observando con sensibilidad la existencia. Pero bueno, tengo una noticia de último momento. A ver. Ha aparecido el perdido, que lo pudimos rescatar entre los El hinchas. verdadero protagonista. Claro, entre los hinchas de fútbol. Lo hemos rescatado Directo entre de las Qatar. banderas. Directo de Qatar para acá. Viene de Qatar. No sé si va a hablar en castellano o en algún idioma distinto, pero no queremos perder más tiempo y vamos a comunicarnos con él. ¿Hola? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, querido Horacio, Pablito? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. No sé si tendrá mucho que ver, pero acá hay un texto que podríamos desarrollar en las próximas 3 reuniones cerrando el ciclo. Sí. Y así yo los empecé a escuchar a partir de los leones que peleaban entre sí y todo ese asunto. Y es interesante porque acá Krishnamurti va a dar una visión diametralmente diferente. Diferente Quienes nos escuchan, diferente al propio Krishnamurti, aparentemente. Claro, no, si lo observan, la gente que escuche, lo poco que vamos a poder desarrollar hoy, podría decir que la culpa, digamos, no, ni siquiera la culpa, que el movimiento es la vida. Ajá. Así que, porque acá entró en cortocircuito, hoy es un día complicado porque entró en cortocircuito el velador y así que bueno, prendí la luz de techo. Tratar de no quedar electrocutado porque sería... Sí, no, eso sería patética, complejo, ¿no? Pero bueno, sí. Sería un acontecer más de la vida, no, Sí. no habría problema en eso. Mira, Dale. dice así, el tiempo está siempre repitiendo su reto Sí. y sus problemas. Las respuestas y réplicas se interesan en lo inmediato. Estamos ocupados con el reto inmediato y con la inmediata respuesta al mismo. Esto un poco también lo hablaba Pablito la semana pasada, si mal no recuerdo, al comienzo del programa, ¿no? Esta respuesta inmediata al llamado de lo inmediato es la mundanalidad con todos sus insolubles problemas y agonías. El intelectual responde con una acción nacida de ideas que tiene sus raíces en el tiempo, en lo inmediato, y el irreflexivo lo sigue pasmado. El sacerdote de la religión bien organizada, en base a la propaganda y a la creencia, responde al reto de acuerdo con lo que le han enseñado. El resto sigue el patrón del agrado y desagrado, del prejuicio y la malicia. Y cada argumento, cada gesto es la continuidad de la desesperación, la confusión y el dolor. No hay fin para ello. Volver la espalda a todo eso, designando con diferentes nombres a esta actividad, no es acabar con ella. Eso está ahí, sea que uno lo niegue o no, sea que uno lo haya analizado críticamente o que diga que toda la cosa es una ilusión. Acá está, creo mal traducido porque dice, es una ilusión maya o maya. Sí. En realidad debe ser, es una ilusión, maya, ¿no? Claro. En esto que dicen Como los sinónimo, Pero bueno, leo textualmente. Claro, como un sinónimo. Está ahí y uno siempre está midiéndolo. Disculpad, se acerca a la escaloneta con todo el sueño de campeón mundial. Digo por las dudas si lo escuchamos, que es la cábala que tiene este programa con la selección. Por eso tenía que venir hoy sí o sí, no había otra opción. Sí, había que hacer. ¿Y ahí está pasando? ¿Ya viene? Ya está pasando, se ve que pasó lento, Sí, veo que no lo han escuchado. escuchado. No se escuchó. Perfecto, bueno. Pero fue. Se fue con todos los sueños para allá, para Medio Oriente. Listo. Seguimos. Son estas respuestas inmediatas, una serie de llamadas de lo inmediato, las que tienen que cesar. Leo de vuelta porque esto es fundamental.
porque nosotros repetimos este modelo y entonces nunca vamos a salir de él. Son estas respuestas inmediatas, una serie de llamadas de lo inmediato, las que tienen que cesar. Te hago una pregunta. Sí, ¿Por qué dijiste que era algo diametralmente opuesto a lo que habíamos planteado? Porque no vi ninguna oposición. no. Cuando se habla, ya te dije, de los leones peleando por ser los machos alfa de la manada, por eso te digo, arranqué desde ahí escuchándolos. Bueno, claro, lo que pasa es que no escuchaste todo el texto. Claro, no, por eso lo dije, pero igual esto lo vamos a desarrollar en los próximos encuentros porque creo que es muy interesante porque marca muy claramente lo que es la realidad para una persona como Krishnamurti y tantos otros, y lo que es la realidad para nosotros que estamos anclados sin poder salir de la corriente del tiempo. Claro, al comienzo, no sé si lo escuchaste el programa, No. Pablito estaba hablando justamente de las conductas automáticas que tenemos, y en este diálogo que desarrollamos entre los dos, creo que coincidimos ambos en que la incapacidad para desarrollar la observación del presente hace que uno no perciba que el condicionamiento es tan grande que se dispara, o mejor dicho, se dispara nuestras conductas y luego nosotros, con las pocas herramientas que tenemos, explicamos lo que hacemos desde un lugar artificial. Es decir, en vez de actuar desde el presente, actuamos desde el pasado y luego desde un supuesto presente explicamos lo que hicimos. Es como un mecanismo inverso, ¿no? Y ni siquiera es todo el movimiento del hábito, de la rutina que se dispara, es solamente el resultado consecuente que podemos percibir. Claro. Así me parece que está muy, como no podía ser de otro modo, ¿no? Muy vinculado a lo que estuviste leyendo, ¿no? Claro, fíjate que en una parte yo dije, esta respuesta, no dije, leí lo de Krishnamurti, ¿no? Esta respuesta inmediato al llamado de lo inmediato es la mundanalidad con todos sus insolubles problemas y agonías. Claro. ¿Por qué? Porque el presente que nosotros vivimos es un presente que no es ese presente de que habla una persona liberada del flujo del tiempo. Nuestro presente es un presente condicionado. En realidad no es un presente, es un actuar desde el pasado, claro, en el hoy, que es absolutamente fluctuante, porque no sabemos qué es el hoy, porque después de un minuto ya no existe, ni siquiera tenemos la capacidad de poder frenar el presente, como decir, este es el presente como si fuese una cosa, pero tenemos esa sensación de que hay un presente, pero que en realidad siempre estamos actuando desde el pasado. Sí, a mí me gustaría agregar que también tiene que ver con nuestra propia naturaleza y nuestros sentidos, que les lleva un tiempo procesar todo eso y archivarlo y generar pensamientos e ideas al respecto, y a su vez que nuestro lenguaje verbal se da en el tiempo, por ende no hay manera a través de los sentidos convencionales de hablar del presente. Sí, además vos fíjate, la rapidez desde el punto de vista neurológico que tiene la respuesta automática es muy superior a las respuestas desde el consciente. Si nuestro neocórtex actúa a una velocidad muy inferior a la velocidad que se disparan las reacciones automáticas. Por eso es tan difícil para nosotros poder conjugar ambas cosas y en particular dominar todos nuestros condicionamientos, ¿no, Gustavo? Sí, el tema está que nosotros al observar algo, ya lo estamos observando desde la estructura temporal que tenemos inserta. Es como que, digamos... Tenemos un programa. Sí, tengo un chip. Claro. Inserto que este instante me relaciona con el pasado desde donde quiero expresarme y a su vez también proyecto un futuro. Entonces, eso hace que, fíjate esta contradicción, ¿no? La gente dice, ahora muy suelta de cuerpo, dice aquí y ahora. Sí.
es una frase hecha porque si realmente, mínimamente se sentaran a observarla, se darían cuenta que de ninguna manera están realmente en el aquí y ahora de lo que implica el aquí y ahora. Y otra frase extraordinaria que repetimos sin haberlo observado en toda su magnitud es: lo único que no cambia es el cambio. Y el tema está que uno como personalidad, cuando lo dice, está en un permanente cambio, porque como no somos seres indivisos, sino que somos seres fragmentados, yo mismo soy un permanente cambio. No soy una persona que se maneja con un formato permanente en la vida, sino que es como que prácticamente estoy manejando permanentemente una doble moral. Bueno, porque como cambiamos siempre, es como que va de suyo, que también tenemos dos morales, o quizás tres. Claro. Uno Pero dice entonces, doble para simplificar o para graficar que no hay una unidad, pero muy bien lo decía Gurdjieff y sus seguidores, tenemos varios seres internos que desde la fantasía de la unidad tratamos de juntarlos, pero realmente si somos serios nos damos cuenta que muchas veces es muy difícil compatibilizarlos, ¿no? claro, el tema está que estas frases tan potentes y que realmente podrían marcar un cambio de percepción, la tomamos tan a la ligera que queda muy linda una charla decir: lo único que no cambia es el cambio. Sí, perfecto, eso es una realidad. Ahora, el tema está que el que la está enunciando es parte de ese cambio. No es una persona indivisa que observa el movimiento, sino que él también está permanentemente cambiando. Claro, por supuesto que sí. ¿No? Entonces, estamos atrapados en esta corriente temporal, ¿no? Y acá vuelvo al comienzo, es decir, no terminé el párrafo y hoy no vamos a poder terminarlo, pero es bueno ir analizando algunas ideas poderosísimas, ¿no? Que dice Krishnamurti, que no se nos pueden pasar de largo, que dice, esto que empecé a leer, dice: el tiempo está siempre repitiendo su reto. Es decir, permanentemente nos brinda esa corriente la posibilidad de observarla. Sí, Por ende... Sí, perdón, termina. No. Por ende, al observarla, darnos cuenta de lo que es esa corriente. No interesa superarla, sino que verla. Ver cómo, claro, ver cómo actúa, ver cómo acciona. Exactamente. Porque en definitiva nunca vamos a poder evitar que la corriente sea tal. A lo máximo lo podremos comprender y de esa manera podremos armonizar nuestra vida con el hecho tal cual es. Es que eso es lo único que podemos hacer, es alinearnos con cómo funcionan las cosas. Intentar cambiar la naturaleza, la realidad de la vida, ese movimiento del que estábamos hablando, no. Es una idea. Claro. Es simplemente una idea y no más que eso. Y es una resistencia que, como toda resistencia humana, termina en el fracaso y en la frustración. Bueno, Gustavito, los últimos minutos con tu intervención han sido muy interesantes, como siempre, y nos volvemos a encontrar próximo martes. Hasta luego. Bueno, tus palabras me motivan. Bueno, me motivan. Yo soy como Scaloni, ¿viste? Yo motivo a todos los jugadores, así que creo que va a jugar el Huevo Acuña el domingo. Pues yo estaba tan en la luna que creía que hoy jugaba Francia con Marruecos, entonces organicé todo para ver el partido y cuando lo prendí no estaba. Claro. Y organicé todo para ir al estudio mañana y no ver el partido de Francia y Marruecos porque ya es tarde. Bueno, es el tiempo que nos domina. Está bien. Observalo. Chao. Pablito, buenas noches a todos. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicional.